Bien, ¿qué tal? Buenos días, sean bienvenidas, bienvenidos, estimadas y estimados alumnos de la Universidad de Santander. Pues estamos aquí en esta pequeña videoconferencia o sesión virtual para la asignatura de las tecnologías de la información y la comunicación en educación y los ambientes de aprendizaje. Y bien, pues entonces esta mañana vamos a comentar un poco acerca de algunas cuestiones y temáticas interesantes que, bueno, pues la universidad prepara para ustedes y así como tal, pues seleccionamos esta información relevante para comentar con ustedes. Y bueno, pues dentro de las temáticas que abordaremos, déjenme compartir pantalla antes de iniciar. Ahí está. Muy bien. Bien, pues como les comentaba, vamos a iniciar entonces primero con algunos conceptos e inicios de las tecnologías de la información y la comunicación. Posteriormente comentaremos acerca del Internet como una herramienta educativa, que bueno, pues es innegable, sin lugar a dudas, que a partir del 2020, marzo del 2020, ¿verdad? Pues se convierte en una herramienta fundamental el Internet, así como las tecnologías de la información y la comunicación, pues gracias, ¿verdad? A lo que viene siendo o lo que fue en su momento lo más grave de la pandemia, porque bueno, pues todavía la OMS no declara que la pandemia haya terminado. Posteriormente vamos a comentar acerca de la educación a distancia, online y virtual, y algunas estrategias pedagógicas con apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y también pues comentaré algunas estrategias del siglo XXI. Y bien, pues entonces iniciamos con estos conceptos e ideas, ¿verdad? Pues la idea de las TICs o las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Aquí me gustaría, a manera pues de, eh, como primer ejercicio, que ustedes pausaran el video y escribieran su propia idea, a manera de, pues, este conocimiento que ustedes ya tienen, ¿verdad? ¿Qué representaría entonces las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad en cuanto a utilidad y en cuanto a desarrollo de la comunicación? Bien, ahí está esa pequeña pausa para que ustedes tengan este espacio, pausen el video y escriban su propia idea. Y bien, pues para que refuercen y complementen, bueno, pues a manera de definición de impacto, las tecnologías de la información y la comunicación impactan en todos los ámbitos de la vida humana por las características que aportan a la sociedad del conocimiento y entiéndase esta como pues aquella sociedad que genera y desarrolla conocimiento desde diversos ámbitos y también por todas las posibilidades que brindan al desarrollo de nuevas formas de organizarse, comunicar, pero también pues obviamente educar, enseñar y aprender y con ello pues llevar al concepto y evolución de la misma sociedad y cosa que bueno pues es palpable para nosotros en todos los ámbitos y en todos los sentidos porque como les comentaba pues gracias a esta desarrollo verdad de la tecnología de la comunicación pues nos permite al día de hoy pues ya generar estas maneras de comunicarnos de una manera más eficiente. Y a manera de concepto, bueno, pues según Mario, ¿verdad? Define a las TICs como aquellos sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y procesa la información y que facilita la comunicación entre dos o más interlocutores, puede ser el emisor y el receptor. Por lo tanto, las TICs son algo más que informática y computadoras, cosa que pues sí es importante aclarar porque a veces tenemos esta idea errónea, ¿no? Eh, y bueno, pues ya que no funcionan como sistemas aislados, sino como en conexión mediante de una red. Y esta red, pues, desde algunos conceptos e ideas, bueno, pues esta red puede ser la red
eléctrica, la red electrónica, pero también la red humana. Y también son algo más que tecnologías de la emisión y la difusión, como la radio y la televisión, puesto que no solo dan cuenta de la divulgación de la información, sino además que permiten una comunicación interactiva a través, ¿verdad?, de esta comunicación bidireccional que pues obviamente se genera a través de estos medios tecnológicos. Pero ¿cuál sería el futuro de las TICs? Bueno, pues por lo que al ver la evolución que ha tenido, pues nos preguntamos, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que viene? Como tal, preguntas, bueno, pues son algo complejas, ¿verdad?, de responder. Sin embargo, lo que sabemos en la actualidad y a ciencia cierta es que las TICs o las tecnologías de la información cada vez están más presentes en la vida cotidiana. Y cada día tenemos más dispositivos o gadgets a nuestro alcance que permitan facilitarnos la vida. Concepto, idea de gadget, ¿verdad? Es un acrónimo del inglés que significa artefactos, ¿no? Más gadgets, y pues este término se utiliza mucho tanto en el ámbito de las aplicaciones, pero también de la informática. Y bien, pues ahora vamos a ver el Internet como una herramienta educativa. Es innegable que en el caso de nuestros estudiantes, pues el Internet eh, conforma, ¿verdad? Pues una herramienta que si no es guiada, si no es administrada, si no es a través controlada, podríamos decir, ¿verdad? A través de los padres de familia, pues esto, pues obviamente se convierte en un distractor y en un riesgo potencial para, pues obviamente, inclusive su integridad y su seguridad. Pero bueno, pues el Internet como tal, pues es una herramienta de información que se encuentra a la par o a la mano, ¿verdad? Y es una herramienta que nos va a permitir, pues, obviamente, conocer, indagar y buscar de manera sincrónica y en tiempo real, ¿no? Bueno, pues entonces, la Internet como una herramienta educativa, vamos a ver algunos elementos que justifican, ¿verdad?, lo que estábamos comentando, y algunas características y teorías del aprendizaje situado. Vamos a ver en qué consiste para, pues, obviamente, de esa manera enfocar de una forma más eficiente y eficaz, pues, el uso del Internet. Como les comentaba, el uso del Internet en las aulas, pues, es muy útil porque es una poderosa herramienta que motiva y asombra, pero también permite que los alumnos puedan aprender a su ritmo. Nos brinda acceso a bases de datos y publicaciones electrónicas, permite el intercambio de experiencias didácticas, tutorías en línea, trabajo con contenidos interactivos multimedia, correo electrónico, acceso a programas informáticos educativos, aplicaciones, simuladores, etcétera, ¿no? De los ejemplos, bueno, pues podríamos continuar, ¿no? Sin embargo, pues sí es interesante, ¿verdad?, entender que esta parte de una herramienta poderosa, ¿verdad?, que no deja de asombrar a pequeños y adultos, ¿no? Pero bueno, ¿dónde entra prácticamente, para qué nos apoya, ¿no?, el aprendizaje situado en el caso del Internet? Pues ha justificado, ¿verdad?, Isabel Borras, el uso del Internet como una herramienta de enseñanza con las teorías del aprendizaje, como puede ser el constructivismo, la teoría de la conversación y la teoría del conocimiento situado, que estas tres van a permitir en gran medida, ¿verdad?, enfocar las tecnologías de la información y la comunicación como una herramienta útil y una herramienta puramente de enseñanza, ¿no? A través de potenciar los diversos canales de comunicación que permita, pues, obviamente, al alumno, ¿verdad?, obtener, captar y, sobre todo, hacer útil la información. Y bueno, pues algunas de las características del aprendizaje situado, según desde la visión del constructivismo, pues los datos que percibimos con nuestros sentidos y los esquemas cognitivos que realizamos con ellos mismos, los utilizamos para explorar estos datos que existen en nuestra mente. Y de ahí también no olvidar, igual si gustan, indagar un poco acerca del aprendizaje
significativo de Ausubel, que bueno, pues esto representa sin lugar a dudas, pues oportunidades interesantes, así como también como alguna vez lo maneja Kovac, ¿verdad? En cuanto al aprendizaje que se genera y se desarrolla mediante el interés del alumno, mediante las características y fundamentos de sus constructos históricos que ellos tienen y de ahí partir como pues algo interesante, pero sobre todo esos esquemas cognitivos, bueno, pues en el último nivel de lo que viene siendo el aprendizaje, que es la metacognición, pues poder desarrollar este aprendizaje de manera situada. Otro de los elementos que mencionamos, ¿verdad? Otras de las teorías más bien que mencionamos y que pueden apoyar, pues a esto es la teoría de la conversación. Y bueno, pues recordar que la teoría de la conversación sigue el punto de vista de Lev Vygotsky sobre el hecho de que el aprende o el aprendizaje es por naturaleza un fenómeno meramente social y que la adquisición de nuevo conocimiento es el resultado de la interacción, que la participación de la gente a través del aprendizaje dialógico, es decir, el diálogo y la comunicación es esa interacción, ese intercambio de ideas, ese intercambio de conceptos, ese intercambio, pues obviamente, de interacciones que va a permitir, pues, generar este conocimiento. Y bueno, pues otro elemento, ¿verdad?, que nos da luz y nos va a permitir aportar un poco, bueno, pues la teoría del aprendizaje o del conocimiento situado, ya que el conocimiento es una relación activa entre un agente y el entorno, y bueno, pues cómo el aprendiz, ocurre cuando está activamente envuelto en dicho contexto y pues este es realista. Por lo tanto, el entorno en el Internet responde a las premisas del conocimiento situado en dos características, el realismo y la complejidad. Por un lado, el Internet posibilita intercambios auténticos entre usuarios provenientes de contextos culturales diferentes, pero sobre todo con intereses similares, ¿no? Principios también del aprendizaje situado, ¿no? Y bien, pues esto es en cuanto a la Internet educativa, porque bueno, pues hay muchísimas vertientes, aristas, caminos, por así decirlo, en el Internet, pero bueno, pues nos enfocamos particularmente en la educación y de qué manera, pues a través de estas teorías y estas ideas de, de lo que hemos estado comentando, ¿verdad? Puedan a ustedes permitirles desarrollar un poco más estas temáticas. Y bien, ¿qué sucede ahora con las modalidades educativas? Con las modalidades en las cuales, pues obviamente, se genera, ¿verdad? Estos espacios de conocimiento, estos espacios de aprendizaje. Y estas modalidades educativas, pues, mm, tienen, tienen aplicaciones ya muy particulares, muy específicas, pero por ejemplo, la educación a distancia, online y virtual, sí habría que distinguir pues cada una de sus características, semejanzas y diferencias. Por lo tanto, las características, semejanzas y diferencias de la educación mediante las tecnologías de la información, pues vamos a ver algunas de ellas. ¿Qué podemos comentar en cuanto a la educación en línea? Bueno, pues la educación en línea está caracterizada por ser aquella en donde los docentes y estudiantes participan e interactúan en un entorno digital a través de, obviamente, recursos tecnológicos, haciendo uso de las facilidades que proporciona el Internet y las redes de las computadoras de manera sincrónica, es decir, deben coincidir en horarios para la sesión, esto es, en tiempo real. Otra de las características, semejanzas y diferencias de la educación virtual, pues podemos decir que se caracteriza porque este modelo requiere recursos tecnológicos de manera obligatoria, como una computadora, una tableta, un smartphone, conexión a Internet y el uso de una plataforma multimedia como la que ustedes tienen, por ejemplo. Este método, a diferencia de la educación en línea,
funcionan de manera asincrónica, es decir, que los docentes no tienen que coincidir en horarios con alumnos para las sesiones. Por lo tanto, podríamos decir que es la educación virtual la que están ustedes tomando, porque de manera sincrónica realizan ustedes sus actividades y coincidimos en este tipo de sesiones. Y las características de la educación a distancia, pues, a diferencia de la educación virtual, la educación a distancia puede tener un porcentaje de presencialidad y otro virtual. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de la institución en donde se imparta. Los alumnos tienen el control sobre el tiempo y el espacio y el ritmo de su aprendizaje porque no se requiere una conexión a Internet o recursos de computadora, como en otros métodos. Los materiales que se utilizan son normalmente físicos, como cuadernos, plumas, colores, memorias USB, CDs, entre otros. Y bueno, pues con esta información ya podrían ustedes determinar exactamente qué tipo de educación o modalidad de aprendizaje, ¿verdad? Están ustedes inmersos. Y bueno, pues ya una vez que vimos esta parte de lo que viene siendo las modalidades, pues habría que ver algunas estrategias pedagógicas con apoyo de las. Por lo tanto, observemos lo siguiente, dice, algunas estrategias de implementación en el aula, pues, o en el uso de las tecnologías de la información y cómo implementarlas. Bueno, pues ahí tenemos algunas de ellas. En el caso de la apropiación tecnológica, pues lo primero es el acceso a la tecnología. No podría yo solicitar el uso de de algún gadget, ¿verdad? Si no se tiene acceso a la tecnología. Esta también tiene que ser adaptable y bueno, pues la idea o el ideal es que se apropien a la tecnología. Las estrategias de enseñanza pues deben de estar vinculadas forzosamente a las herramientas tecnológicas para que éstas sean exitosas. Y también pues obviamente debe de estar enfocado a la utilización de recursos tecnológicos. Por lo tanto, la construcción de los aprendizajes por asignaturas, pues es la habilidad del docente, ¿verdad? Para la implementación de un modelo flexible a través del uso de la tecnología y que éstas vinculen, obviamente, con la realidad y podríamos decir, la facilidad de acceso a las mismas, ¿no? Y bueno, pues también otra de las características de éxito, ¿verdad? Podemos decir que existen comunidades virtuales de aprendizaje, en la cual pues obviamente todavía se genera más ese aprendizaje dialógico desde el principio, ¿verdad? De compartir ideas y el aprendizaje situado. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir de esas comunidades virtuales de aprendizaje? Bueno, pues son lugares donde se construye una red invisible de relaciones que procura por la comunidad y cuidan de ella. Se valora la vulnerabilidad y la diversidad. Reina la curiosidad, la implementación y la indagación, así como también son normas y cuestiones que pueden quedar, pues obviamente, en este caso, algunas situaciones sin resolver. Y no olvidar que, bueno, pues estas interacciones deben de basarse a través de las reglas de etiqueta, las cuales son las que rigen y medían la manera en la que vamos a compartir esta comunicación de manera sincrónica o sincrónica, según sea el caso. Y bien, pues estos son algunos de los temas más importantes que observé interesante para comentar. Y antes de concluir, pues sí me gustaría, antes de esto, pues mencionar algunos de las estrategias, ¿verdad? De enseñanza, ¿verdad? Del siglo XXI, las cuales pues obviamente van a permitir en gran medida pues aportarles a ustedes un poco más de luz en cuanto a qué podríamos o qué podrían ustedes desarrollar en el aula, qué podrían ustedes eh, poder implementar ya sea de manera virtual, ¿verdad? Inclusive,
pues a través de diversos medios, diversos elementos tecnológicos. Y vamos a comentar esta parte antes de concluir, porque bueno, pues es innegable, ¿verdad? Que esta parte de estas estrategias pues nos van a permitir a nosotros, ¿verdad? Desarrollar más y mejor dependiendo la modalidad y obviamente el ambiente que nosotros queramos desarrollar. Por ejemplo, iniciamos de izquierda a derecha en esta primera temática, bueno, pues a través de la clase invertida o en inglés Flipped Classroom. Y bueno, pues dar una de las ideas principales, ¿verdad? Pues es dar la vuelta a los procesos de la clase para protagonizar a los alumnos. Primero, pues obviamente se permite este proceso de indagación, de búsqueda, y bueno, pues le permitirá al alumno explicar, diseñar, corregir y evaluar. Otro de los elementos interesantes, pues es la gamificación, es aprender a través del juego y llevar mecánicas de juego a las clases, ¿verdad? Pues inclusive también algunos premios y niveles, que bueno, pues aquí es donde algunas bondades del conductismo siguen todavía en auge. El pensamiento de diseño, bueno, pues esta, o design thinking, también es muy moderna esta metodología, algunos la conocen como metodología Maker. Bueno, pues es a través de empatizar, diseñar, idear, prototipar y pues obviamente evaluar este proceso. El aprendizaje basado en problemas o el ABP, pues una herramienta para la comprensión y resolución de problemas, donde pues obviamente se enfoca un problema en particular y en específico para su solución. Los talleres, que bueno, pues son actividades meramente dinámicas, con grupos o con post-its en grupos, y bueno, pues esto genera pues ya todavía mayor interactividad. Procesamiento visual, ¿verdad? Introducir pues a través de un dibujo los procesos de enseñanza y aprendizaje para comunicar, organizar, memorizar, etc. El juego de roles, que también pues aporta roles diferentes entre situaciones de apariencia real. El aprendizaje basado en el pensamiento, ¿verdad? Trabajar en rutinas del pensamiento como toma de decisiones y pues esto permite un andamiaje, el cual solamente va a ir este aprendizaje de manera progresiva y pues el aprendizaje basado en proyectos a través también de la metodología STEM, que es Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, que bueno, pues ahora está muy de auge esta parte de la metodología STEAM, que pues mucho de ellos basa también su aprendizaje basado en proyectos, el cual pues permite desarrollar un proyecto y dar solución a problemas reales para trabajar por competencias. Y bien, pues entonces esto era lo que yo prácticamente en gran medida quería compartir con ustedes en cuanto pues estas temáticas interesantes que también pues obviamente las basé de su antología. Y bueno, pues de mi parte serían todos los comentarios. Espero vernos por ahí en la virtualidad y continúen ustedes con sus actividades. Eh, para su revisión y nos seguimos comunicando mediante la plataforma de manera sincrónica. No me resta más que felicitarles y nos vemos en la virtualidad. Hasta pronto.